오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 13. La palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en Redentor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Considerando a aquel que sufrió, contradiciendo nuestros pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se le ha dirigido, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y sostenéis la disciplina. Dios os trató como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvisteis a nuestros padres terrenales que no disciplinan y los veneramos, porque no obedecéis mucho mejor al Padre que los espirituales, y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es comprometido para que participemos en su santidad. Es verdadero, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apagable de justicia de los que ella han sido ejercidos. Por lo cual, levantado las manos caídas y las rodillas partidas, y haced sentados derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. En este momento oremos antes de escuchar esta palabra de vida, para que nosotros con la fe y podamos obedecer esta palabra. Y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 말씀을 듣고 깨닫고 순종하며 그 말씀 앞에 거하는 삶이 우리 안에 있도록 도와주시옵소서. 참으로 하나님의 말씀을 믿음으로 받되 그 말씀 앞에 우리의 삶을 더 돌아보게 하여 주시고 하나님의 진리의 말씀 안에 거하는 큰 기쁨이 우리 안에 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 우리는 하나님이 주시는 이 생명의 말씀 앞에 거하는 큰 기쁨이 우리 심령에 넘쳐나올 수 있도록 하나님이 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 성령이 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo, 귀한 말씀을 듣길 원합니다. nosotros deseamos escuchar tu palabra. 영원하신 당신의 뜻을 Padre Dios, 교회에 주시오니 감사드립니다. te queremos dar gracias porque estás dando esta gran gracia a cada uno de nosotros, a tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, para que nosotros podamos sostener lo que nos has dado, y así ayuda, Señor, que tenemos tener ese gran poder. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu palabra y obra junto con nosotros a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Pelee con el pecado hasta derramar la sangre. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es justo, Él diferencia el bien y el mal, Él no perdona la injusticia y juzga para el castigo eterno. Dios
determina su voluntad con su justicia y envía al unigénito que estuvo en el seno al mundo. Jesucristo fue manifestado para cumplir con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue manifestada con su nombre para salvar a su pueblo de los pecados. El Hades, que es el universo, es el lugar donde fue encarcelado el ángel caído. El último castigo es el lago de fuego. En el universo conocido como Hades no tiene vida ni esperanza. En el presente, el dueño del Hades es el diablo conocido como Belcebú. Belcebú significa el príncipe de la casa de estiércol. El Evangelio de Jesucristo, del Señor Jesucristo, nos dice que salgamos del Hades. Es el mandamiento con poder de salir de la casa de estiércol. Jesús es el Cristo que abrió la puerta del Hades y resucitó. Él es la puerta de la salvación y la puerta del reino de los cielos. La sangre de Jesús es la puerta del cielo y es la vida. El Espíritu Santo hace que las personas que han recibido la salvación entren por esa puerta. No existe otro nombre en los cielos que pueda salvar al hombre. Revistamos de este nombre y unamos a la resurrección del Señor y entremos al reino de Dios y la vida eterna. Y el vivir por el Espíritu Santo es caminar por este camino. Una es la puerta que puede llevarnos al Hades, a la vida eterna. Del Hades a la vida eterna. Este es el bautismo. El bautismo es el único derecho de unirse a Cristo. Recibamos el bautismo en el nombre de Jesús y seamos espirituales. Para convertirnos en estas personas tenemos que pelear con el pecado una y otra vez hasta derramar la sangre y tener la victoria. Amén. 교회는 우리가 진정 La iglesia 하는 것보다는 죄의 접근이 es el lugar 너무나 쉽게 en el cual nosotros podemos encontrar que el pecado es cometido aún mucho más fácil. 복음으로서 La iglesia de Jesucristo 사람의 영혼을 hace que a través del Evangelio 자유케 합니다. 해방을 que a través de ese Evangelio las personas, el Espíritu de las personas puedan ser libres. 많은 책임을 Pero la verdad es que esto tiene una gran responsabilidad. Pero el hecho de tener la libertad 죄를 가끔씩은 범해도 es que hay algunas personas que piensan que, como yo soy libre, entonces puedo cometer algunos pecados y luego llega a un punto en el cual ese pecado puede acumularse en la persona y así cometer un gran pecado. 죄를 지어도 Pero en la Biblia nosotros no encontramos ninguna palabra acerca de que una persona puede pecar por el hecho de ser libre. Y también podemos ver que también dentro de la iglesia hay esos conceptos en el cual que uno lo puede hacer. Aunque uno mismo dice que uno es un cristiano, pero aún dentro de sí, la verdad está viviendo dentro del pecado, siendo dentro del dominio del pecado. Obviamente en sus acciones, o en la parte exterior, la verdad no puede verse de esta forma, pero en su interior es un poco diferente. 엄청난 죄를 범하기도 하고 Pero entonces dentro de sí, la verdad está cometiendo un gran pecado e incluso está peleando en contra del Espíritu Santo. 심각한 상황에까지 이르렀는데도 Y incluso si llega a un punto en el cual está en un gran peligro, la verdad no siente ese peligro y al pasar el tiempo piensa de que está bien y la verdad se deja llevar por ese pecado. Pero entonces si se deja llevar por ese pecado, entonces esto, ¿qué es lo que llega al punto en que las otras personas también que han pecado se unen y así naturalmente llegan 같이 죄를 범하는 a un punto en el cual todos ellos juntos dependen en cada uno y piensan y se alivian porque el otro también está pecando. 게 됩니다.
Y la verdad esto llegará a una conclusión en el cual la iglesia será destruida. Por la verdad llega un punto en el cual que han pecado tanto que ya no pareciera que estuvieran pecado. Pero entonces esto puede influenciar a la iglesia. Si vemos en la iglesia primitiva, en ese tiempo en el cual estuvo Jesús, nosotros podemos encontrar muchos problemas acerca del pecado. Pero la verdad, estos problemas no son hechos de que fueron, solamente existieron anteriormente, sino incluso están en estos momentos. Y todas las cosas que la Biblia nos está mostrando están siendo conectadas incluso en este momento. Y llega hasta un punto que llega el antinomianismo, en el cual, ¿qué significa? No hay la necesidad ni un tipo de norma o ley o ningún tipo de moral. ¿Por qué? Porque, como yo he sido perdonado, entonces si yo peco, entonces si peco más, hay mucha más gracia. Entonces, está bien si yo peco. Porque ahí estará mal, voy a recibir la gracia de Dios. Y entonces estas personas, hay un tipo de personas que siguen esto y dicen, y siguen en eso, diciendo que ellos está bien el hecho de pecar. Y así, en esta forma, así es como ellos pueden tomar y así es como ellos cometen el pecado. Pero entonces, al contrario de esto, podemos encontrar los fariseos, quienes ellos cumplen toda la ley solamente exteriormente, aunque en su exterior puede verse que es santo, pero la verdad dentro de él está lleno de ese pecado. Y entonces el espíritu de cada una de estas personas, la verdad, en cambio de no cometer el pecado, ¿qué es lo que están terminando? Sí, están cometiendo el pecado y están acumulando dentro de su espíritu. Pero entonces, ¿qué es? Si esto está ocurriendo dentro de la iglesia, ¿qué tan triste es esto? Que incluso nosotros somos personas que hemos dependido de la gracia de Dios y hemos vencido ese poder del pecado. Y así, esto es algo que nosotros cada día estamos haciendo y estamos sobrepasando esto. Pero la verdad es que la verdad es la victoria de nuestra fe. Pero nuestra fe puede ser influenciada por cosas que no son lo correcto. Pero entonces, la verdad es que tenemos que saber qué tan grande es esta fe. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué es? Es tener esa comunión con la justicia de Dios. Esta fe es algo tan grande en el reino de los cielos. Es algo inimaginable esta fe que nosotros tenemos. La verdad es que esa fe del hombre, la verdad es llegar a lo más alto y poder tener esa comunión con Dios. Pero, ¿qué es lo que puede destruir todo esto? Es ese límite de qué es el pecado y qué no lo es. O sea, es el límite que es tan delgado. Y que verdaderamente podemos pecar en un tiempo o no. Y la verdad, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y la verdad, esto puede llegar a un punto en el cual puede destruir esa relación con Dios. Los creyentes que han recibido la salvación tienen que seguir ese camino de su vida de fe. Pero podemos encontrar en nuestra vida de fe en dos cosas. ¿Qué es? Está la justificación y la santificación. Estas dos cosas son muy importantes. Cuando hablamos sobre la justificación, ¿qué es? Es que esa fe que nosotros tenemos, que hemos recibido, que con ningún otro mérito, nosotros a través de la gracia de Dios, esa fe que nosotros recibimos, el hecho de esa fe de creer en Jesús, esta fe es ser aceptada por Dios. Esa es la justificación. Pero entonces la santificación, ¿qué es? Es que el creyente siendo ya
Santo, entonces comienza a crecer en su vida de fe. En el momento en que cree hasta el último día en que muere, su vida de fe comienza a crecer, esa santidad comienza a crecer. Esto es la santificación. Esto es nuestra vida de fe y esto es así es como nuestra vida de fe está siendo realizada. Por eso nosotros, a través de la justificación, nosotros hemos sido nacidos nuevamente. Ahora que somos ya justos, o sea, hemos sido justificados por Dios, nosotros dejamos todas las cosas atrás, todo nuestro antiguo ser, todo atrás, y así es, nosotros somos nueva criatura. Ahora ahora recibimos esa vida de Cristo. Y la verdad es que nuestra fe no termina en ese momento. Ahora que esa tiene nueva criatura, ahora, ¿qué es lo que tiene? Ahora tiene que vivir esa vida que es santa. Que nos dice en Titos 3:5, que nos dice, nos salvó por la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, primero es el lavamiento de la regeneración y ahora nosotros somos renovados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien nos forma y nos sigue creciendo. Y así es como nosotros podemos encontrar ahora vamos a mirar cómo somos nosotros justificados. Si vemos en Romanos 3:28 que nos dice que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Y también cuando hablamos sobre la santificación, si vemos en Efesios 4:5, que nos dice, sino que siguiendo un verdadero amor, crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, podemos encontrar muchas palabras que hablan sobre la justificación y la santificación. Es algo que Dios obra dentro de nosotros. Pero entonces, nosotros, antes de creer en Jesús, antes de recibir la salvación, ¿qué es lo que nos está dominando a nosotros? Era el pecado. Esta era la forma en la cual nosotros vivíamos. El pecado es que vivía dentro de nosotros. Y las personas que no habían sido nuevamente, las personas que estaban dentro del pecado, aquel que es pecado, el pecado no solamente los domina a ellos, sino que toda obra que hace es el pecar. Aunque nosotros no podemos decir esa acción que ha hecho, pues ese es el pecado, pero entonces podemos ver que sus acciones están yendo en contra de Dios. O sea, la obra como están haciendo, están ensuciando lo que es de Dios. Sin embargo, aquel que es creyente, aquel que cree a partir de ese momento que cree, entonces ya ha sido destruido ese pecado que había sido ya dominado en ellos. A partir de ese momento en el que cree, la verdad es que ha sido limpiado completamente, eso ha sido destruido completamente. Pero a partir de ese mismo instante también, ¿qué es lo que es creado? Ese poder de la santidad. Ahora por eso la persona que cree, que ya es creyente, que cree en Jesús, que ha nacido nuevamente, entonces ya no vivirá como el viejo ser, o sea, dentro del pecado. Ahora ya no vivirá. O sea, ¿qué significa eso? La Biblia como nos dice, nosotros tendremos que abandonar nuestro viejo ser, toda esa costumbre del pecado. La verdad, nosotros no podemos decir como, ya como yo creo en eso, ya no peco, yo no peco más. No es eso, sino que uno ya tiene esa mentalidad de que uno tiene que cambiar su costumbre, tiene que esforzarse y ahora no debe pecar. Incluso esa persona que ya ha nacido nuevamente, entonces esta persona, la verdad, aunque en su ambiente podrá ver de que pues ya es más fácil para él tener su vida de fe, pero entonces ahora él, ya que ha nacido de nuevo, y entonces pero en su ambiente ve que todas las cosas han cambiado espiritualmente. Pero si él no es enseñado, si él no aprende estas cosas, entonces él no podrá saber todas estas cosas. Y la verdad es que él tiene que ser disciplinado y tiene que ser guiado por una persona para poder seguir esa vida de fe.
Si esto no es así, no podrá crecer más. Si no tiene ese cambio, entonces si no tiene esta ayuda, no podrá tener ese cambio en el cual tiene que tener. Por eso esa persona, si no tiene esto, entonces aunque recibe a Jesús y cree en Jesús, constantemente sigue en el pecado y sigue dentro de la costumbre que ha tenido. Pero la verdad, esto es un gran error en el cual está cometiendo. El hecho de estar vivo dentro de Cristo, el hecho de vivir dentro de Cristo, ¿qué es? Es que ya el pecado ha muerto por completo. El vivir dentro de Cristo es que esa persona ha muerto pues del pecado. Entonces, en otras palabras, ¿qué es? Es que esa persona, a partir de ese momento que había creído en Jesús, antes de esto, ha vivido dentro del pecado. Aunque no haya dicho, pues, propósitamente, voy a vivir en el pecado, pero ya a partir de ese momento ha vivido dentro de esto. Pero entonces, luego de creer en Jesús, ya esto ha cortado completamente, ha sido abandonado completamente. Pero, entonces, si esta persona si sigue dentro del pecado, incluso luego de creer en Jesús, entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está viviendo en ese sistema en el cual no es aceptable. O sea, aquel que su identidad está en el reino de los cielos, aquel que su identidad está en el reino de los cielos, sus acciones están siendo del infierno. O sea, que ni siquiera es correcto en lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, ni siquiera es moral y éticamente lo correcto, sino que está cometiendo un gran error. Y esto es algo que también la Biblia nos está diciendo a nosotros muy, pues certeramente y estrictamente, como nos dice en Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo viviremos aún en él? Ya que nosotros hemos abandonado todo ese pecado. Entonces ahora, si ya hemos abandonado esto, no podemos vivir dentro de esto. Ya que el pecado ha muerto para nosotros, entonces nosotros no podemos vivir dentro de esto, porque ya ha muerto. Y tampoco cuando nosotros decimos que hay una persona muerta, ¿será que muere cada día? Claro que no. Una cosa que muere, entonces ya es el fin de esto. Ya es el fin. O sea, una persona que ya es muerta no puede decir como, ay, yo quiero decirles algo más a ustedes, voy a vivir nuevo. No. Una persona que ha muerto, entonces, si está viva, entonces es algo que la verdad eso es algo que es imposible. Entonces, si el pecado ya ha muerto para nosotros, entonces nosotros no podemos vivir dentro de esto. Pero si la persona sigue constantemente dentro del pecado, entonces se está cometiendo un gran error. Se está destruyendo a sí mismo. La persona que ha sido ya justificada, la persona que ya es justificada y esa persona que está siendo santificada, entonces la persona que ha sido justificada, su vida es santificada y ahora adelante seguirá. Hay algunas personas que incluso piensan que el ser justificado es algo muy importante, pero la verdad no habla o ni siquiera tiene interés en ser santificado. Pero la verdad no es lo correcto. Así es como no debemos hacer. ¿Por qué? Porque la justificación y la santificación, la verdad, es como un par de zapatos en el cual nosotros así, teniendo esos zapatos, caminamos ese camino de la salvación. Nosotros necesitamos estos dos zapatos, el de la derecha y la izquierda, para que nosotros podamos caminar, digamos, como la justificación y la santificación. En más simples palabras, ¿qué es? Cuando hablamos sobre la justificación, ¿qué es? Es que Dios legalmente nos está declarando que nosotros somos justos.
누가 없애지 못하고 Pero la verdad es el hecho que Dios haya hecho de esta forma es algo que nadie puede pues negar y es algo que esto puede continuar hasta ese momento, en que, pues hasta el final, si esta persona sostiene su fe. 사람 안에서 그 의를 발전시키기 Pero entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene en esa persona. Entonces, la verdad, el Espíritu Santo obra dentro de esa persona, dentro de esa justicia, siendo santificado. Esta es la santificación. Pero entonces, la justificación primero es tener esa pues, 하지 않습니다. 사무 처리만 하면 legalmente somos aceptados siendo justos. O sea, a partir de ese momento somos legalmente pues cambiados completamente. Pero entonces, ahora que la santificación ¿qué es? Entonces ahora que nosotros ya somos legalmente aceptados, entonces Dios nos da a nosotros ese ambiente para que, o sea, está hablando sobre esa realidad que Dios nos da a nosotros para poder seguir nuestra vida de fe. 우리에게 하나님 자동차를 주신 것 같아요. La justificación es como un automóvil. Es como que Dios nos ha dado a nosotros un automóvil. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que este automóvil pueda moverse? Tenemos que conducirlo. Y la santificación es lo mismo. Es como conducir ese automóvil. 옛 사람 Nosotros al estar dentro de Cristo, nosotros, ¿qué dice? Nosotros hemos dejado nuestro viejo ser. Y entonces cuando hablamos de nuestro viejo ser, 우리가 빠이하고 버렸던 우리 옛 사람 nuestro viejo ser que nosotros ya nos hemos despedido y hemos dejado a un lado, 옛 사람은 estamos hablando de aquel que no ha recibido a Jesús y no ha sido nacido nuevamente. Este antiguo ser, este viejo ser es completamente un pecador. Pero la verdad, nosotros dentro del mundo podemos encontrar las personas que son, 환경이 que son amables, y uno dice que esas son personas que son buenas. Pero la verdad, no hay persona que sea limpia si no vuelve a nacer. Porque todo aquel que está dentro del pecado no puede ser limpio delante del Señor. Y la verdad, dentro de nosotros, nuestra identidad, la verdad, no puede ser limpio delante del Señor. Pero en cambio, si vemos la diferencia, la persona que ha nacido nuevamente es completamente diferente a esto. Esta persona que ha nacido nuevamente, la verdad, recibe esa vida que viene de Jesús. Y la verdad, ahora esta persona se ha convertido en una persona que puede complacer a Dios. Se le ha dado una nueva identidad en la cual esta persona puede complacer a Dios. Pero entonces, esta persona 능해요. ahora es lleno de esa reverencia, y la verdad es fácil para él estar dentro de esa justicia, y la verdad es fácil en actuar dentro en esa justicia de Dios. Y la verdad, esta persona es esa persona que ha sido preparada para poder 사람은 hacer la obra de Dios. Esa nueva persona que ha nacido nuevamente, aunque no sea perfecto, 자이며 porque ahora todavía sigue, aunque viene esta carne, pero entonces dentro de él tiene esa santidad dentro de él. Entonces esa persona ahora tiene la capacidad de poder mover y así crecer dentro de esa santidad. 성장할 수 O sea, tiene esa oportunidad en la cual recibe esa santidad y esa justicia y puede crecer y una y otra vez. 있게 된 곳에는 Esa es la persona, donde esa persona que es justificada, entonces a partir de ese momento puede ser santificado. Donde tiene esa justicia, entonces esa santidad comienza a moverse dentro de esa persona. 의롭게 된 자가 La persona que es justificada, si la persona que es justificada, si no cambia, si no es más santo, si no es santificado, entonces habrá un gran error. Si una persona que sabe, ha sido justificado, pero si ha estado en ese mismo lugar por todo el tiempo, entonces tendrá un error. Tiene que crecer y tiene que ser santificado. 났는지도 모르겠다 하고 이렇게 의심해 볼 만합니다. Y hay momentos en el cual podremos dudar, ¿será que esa persona ha sido nacido nuevamente? 보고 있으니
아무도 얘기해 주지 않으면 Pero entonces, como esta persona, aunque haya sido ya justificada, pero entonces como nadie le ha enseñado, entonces es obvio que esta persona está destruyendo su espíritu a sí mismo. Por eso, la persona que es justificada, que ya ha sido ya declarada justa, entonces esta persona, la verdad, dentro de ese poder de la santidad, de esa reverencia, tiene esa oportunidad de formar esa santidad 하나님의 은혜의 y vivir dentro de esa santidad que viene de Dios. Y al estar dentro de ese poder de Dios, puede recibir esas cosas y ese poder de Dios, pero ahora se convierte en una persona en el cual tiene ese ambiente para poder prepararse, para poder recibir esa justicia, esa santidad de Dios. Y ahora puede ver que ese futuro y la verdad tiene ese futuro para tener ese encuentro con Dios. 내가 다 해. Pero entonces ahora esa persona del viejo ser en el cual vivía por sí mismo, la verdad, esa persona que vivía dentro del Satanás y vivía dentro del diablo, ahora ese viejo ser ya ha muerto completamente. Ha muerto completamente. Ya ha muerto por completo. Y ahora 나타났는데 Jesús se ha manifestado en esta persona y ahora esta persona que ha nacido nuevamente, entonces dentro de él tiene esa guía de Dios y la verdad puede recibir lo que viene de Dios. Si Dios quiere darle algo, ya ahora puede recibirlo. 들어진 자 Así es esta persona que ha nacido nuevamente y así es como Dios tiene esa esperanza y así es como ha sido creado. 변화일 뿐만 아니라 Por eso, la salvación, ¿qué es? No es solamente 실제적인 un cambio legal, sino que es un cambio en la realidad. Por eso nosotros somos nueva criatura, como nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que alguno que está en Cristo, nueva criatura es. 이 자는 O sea, es una nueva criatura. Entonces, ¿quién es esta persona? Es como ustedes y yo. Son personas que ya han muerto del pecado, como dice en Romanos 6:2, que no tienen ninguna relación con el pecado. 죄에 대해서 죽은 우리가 Pero entonces, como nos dice a nosotros en el versículo, Romanos 6:2, como los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo nosotros viviremos aún en ese pecado? 여전히 죄에 Si ya hemos muerto en él, o sea que ya ha sido cortado completamente en eso. 목사님 그럴 리가 있습니까? 난 아닙니다 할지라도 Pero y el que incluso, aunque nosotros decimos de que nosotros, 그냥 살아오던 nosotros no vivimos dentro del pecado y podrán decir, ay pastor, yo no vivo dentro del pecado. Pero entonces podemos ver que nosotros incluso podemos tener esa disposición en el pecado o esa costumbre dentro del pecado. Es algo que nosotros podremos traer, pero la verdad nosotros no debemos traer esto. Pero la verdad, nosotros anteriormente vivíamos de esta forma y así vivíamos y así traíamos dentro de él. Pues la verdad es que nosotros tenemos que cortar completamente con el pecado y así nosotros tenemos que venir delante de él. Y así es como que nosotros, al momento que hemos recibido la salvación, ahora nosotros somos introducimos como esa persona que es santa. Ahora nosotros somos introducidos como una persona que no tiene ningún pecado. Y Jesús, el Señor, ya nos ha declarado enfrente de todos de que nosotros somos personas que no tenemos ningún pecado, que somos justos. Pero la verdad es que nosotros, aunque estemos viviendo dentro del pecado, nosotros debemos abandonar esto por completo. Nosotros dentro de nuestra identidad ya hemos sido unidos con Cristo. 녹아 들어간 Nosotros también, como en el bautismo, nosotros, ¿qué significa cuando nosotros morimos y volvemos a nacer y resucitamos en Él? Es que nosotros hemos unidos completamente con Cristo. 함께 죽는 거예요. Cuando decimos esto es que nosotros hemos muerto con Cristo, 예수 안에 잠겨 들어간 거죠. es que nosotros hemos entrado en Cristo y así nosotros hemos sido uno en Él. Por eso, como nos dice en Romanos 6:3, es que nosotros al recibir el bautismo, ¿qué es? 또 무릇 그리스도 예수와 하여 ¿O no sabéis como todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre, en su muerte? 알지 못하느냐. 침례 받은 사람은 O sea, aquel que ha recibido el bautismo, ¿qué es? 그러면 놔두고
¿Qué es? 죽었다는 거예요. 그 사람. Es que a esa persona ha muerto junto con Cristo, ha entrado dentro de Cristo y ha muerto en Cristo. 그렇게 해서 그리스도에게 연합되었다는 사실이. Y así es como nosotros nos hemos unido con Él. Por eso, entonces, cuando le pregunto, ¿usted quién es? Yo soy, yo no soy fulano, no es esto, sino yo soy quien creo en Cristo. O sea, esta es mi identidad y eso es algo que nosotros revelamos. Por eso, el hecho, esa realidad espiritual en la cual que nos hemos unido en Él, la verdad, Él nos ha hecho a nosotros que nosotros manifestemos esto. ¿Pero cómo? A través del bautismo, que nosotros somos de Él, que nosotros somos de Él. 연합된 것은 El hecho que nosotros nos hemos unido en el bautismo, ¿qué es? Nosotros no nos recibimos el bautismo solo porque sí, 구세주. sino que nosotros, en ese momento en el cual nosotros aceptamos de que Jesús es nuestro Salvador, cuando nosotros decimos que Él es nuestro Salvador, en ese momento en el cual nosotros creemos en Él, es algo muy, interesante en el cual nosotros podemos hablar y decir y confesar esto. 십자가에 Y es como que que el Señor nos haya llevado hace 2000 años atrás y hace que nosotros podamos observar esa muerte de Cristo y así de la misma forma nosotros podamos participar en esa muerte de Cristo y así podemos ver cómo nosotros estábamos muertos. 주님과 함께 Esto es lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros. El hecho de que nosotros hemos muerto junto con Cristo es algo que nos ha mostrado a nosotros a través de esto. 그렇게 해서 여러분과 나는 상기 Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, la verdad no es solamente el bautismo, no es un tipo de conciencia diciendo, yo recibí el bautismo, yo recibí la salvación, sino que yo verdaderamente, uno verdaderamente ha recibido la salvación, uno ha entrado en Cristo y nosotros a través del bautismo hemos oficialmente mostrado esto y nosotros tenemos ese perdón de pecados. 구세와 죽음을 지나왔어. Y así de la misma forma nosotros hemos experimentado esa muerte. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a Cristo. Y nosotros junto con Cristo hemos muerto. 당했어요. Nosotros también hemos muerto. 죽었지만은 또 침례는 Aunque nosotros hayamos muerto de la misma forma, a través del bautismo, nosotros nos unimos a la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que significa esa resurrección de Cristo? ¿Por qué es que Jesús resucitó? Es para que nosotros podamos tener esa nueva vida. Así nos dice la palabra del Señor. 자, 말씀을 같이 무릇 그리스도 Si vemos en Roma, si leemos todos juntos Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. 예수님과 함께 죽었습니다. Nosotros hemos muerto junto con Cristo, como nos hemos unido a Él. ¿Qué es lo que significa esto? 예수님의 죽음에 연합한 거는 죽은 거예요. El hecho de que nosotros hemos unido a la muerte de Cristo, ¿qué es? Que nosotros verdaderamente nos hemos muerto por completo. 참여하는 것입니다. Es que nosotros hemos participado también en la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver al final de esto? Aunque nosotros al final podemos ver esa resurrección y podemos ver esa vida eterna en ese tiempo, pero ahora nosotros podemos ver que nosotros tenemos esa nueva vida, que nosotros hemos unido a Él y también de la misma forma en la resurrección nosotros hemos vivido en Él y así nosotros ahora tenemos esa nueva vida, hemos obtenido esa vida. 뿐만 아니라 Y ahora nosotros a través de la muerte, nosotros no solamente tenemos esa vida, sino que ahora nosotros podemos vivir dentro de esa resurrección. 명 가운데 행하려 함이라. Por eso, como nos dice a nosotros, que así también nosotros andemos en vida nueva. 것은 부활을 가져와. Entonces, Jesús al morir trae a nosotros esa resurrección, o sea, trae esa vida, esa muerte de Jesús es el resultado de esa resurrección. Por eso para nosotros, la verdad, nosotros al morir, esa respuesta, ¿qué es ese resultado? Es la resurrección. De la misma forma nosotros como hemos muerto en el pecado, ahora nosotros al vivimos esa vida santa. 죄와 결별한
결과입니다. Ahora nosotros somos completamente, hemos sido cortados completamente con la muerte. 연합은 생명을 가져와요. Es que nosotros al unirnos a Cristo, la verdad trae vida a nosotros. 확인하고 고백합니다. Y así nosotros confesamos esto. Y así también nosotros seremos en su resurrección. 함께한 우리는 새 생명을 얻고 O sea, somos semejantes a la muerte con Él. Y así también seremos en la resurrección y vamos a tener esa vida nueva. 부활도 본받는 Como nos dice en Romanos 6:5. 우리가 의롭다함을 받는 것은 우리 믿음이 Y el hecho que nosotros somos justificados es que Dios, la verdad, no el significado no está el hecho de como, ay, Dios me ha aceptado mi fe. Esto no está verificando la fe de cada uno. Y tampoco significa como, ay, yo como he sido justificada y tengo que aliviarme, ya puedo vivir en paz. Sino que el hecho que nosotros somos justificados, ¿qué significa? Es que ahora nosotros podemos vivir santamente, o sea, dentro de esa santidad de Dios. 의롭다함을 받았느냐? 의롭게 Ahora que tú ya eres justo, 너는 거룩하게 entonces tú ahora tienes que vivir esa vida dentro de esa santidad. Tú vas a poder vivir dentro de la santidad. 죄인을 하나님이 죄인을 의롭게 여겨주시는 것뿐만 아니라 Dios nos ha tomado a nosotros no solamente justamente, sino que nos ha justificado a nosotros, sino que pone esa disposición dentro de nosotros para que nosotros podamos vivir dentro de esa santidad. 거듭난 자에게 하나님의 Y aquel que ha sido nacido nuevamente, el Señor viene en él y le da esa nueva vida y también le da esa disposición y también lo da lo espiritual para que así pueda recibir lo que es de Dios y vivir dentro de él, para que esa persona pueda recibir lo que es de él. Y así tiene y ya ha sido preparado y tiene ese poder para vivir de esta forma. Por eso, la persona que ha nacido nuevamente, entonces la verdad no puede vivir dentro del pecado. Toda esa costumbre, todos esos pensamientos, todas esas cosas que vienen del pecado, de nuestro antiguo ser, de nuestro viejo ser, todas estas cosas. Todos esos pensamientos, esa mentalidad que tenemos que dejarlos a un lado. Tenemos que abandonarlos completamente. Sino tenemos que vivir ahora dentro de Él. Y como el Señor nos ha dicho a nosotros, es que nosotros no somos de esas personas, de ese viejo ser. O sea, nosotros no somos de esas personas, sino que ese viejo ser ya ha sido crucificado, ya ha muerto. 그래서 이렇게 말씀해요. Y nos dice a nosotros en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, o sea, Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso el hecho de que nosotros hemos sido crucificados, ¿qué es? Es para que el cuerpo del pecado sea destruido. 멸하는 건데 옛 사람 O sea, está viendo de ese viejo hombre. old인데 예시라는 거는 Cuando habla sobre ese viejo hombre, 시간적 부분으로 말하는 게 아니에요. no está hablando sobre un tiempo, hablando sobre el tiempo, o sea, el nuevo y el viejo y el nuevo. Está hablando que ya ha sido pues usado tantas veces, que ya ha sido hecho viejo, que ya no puede ser usado. O sea, está hablando sobre eso que ya uno tiene que pues botar, o sea, que ya tienen que abandonar. O sea, esto es lo que nos está diciendo. Ustedes tienen que abandonar eso que usted tan gastado. Ustedes porque incluso siguen dentro de esto. Esto es lo que significa esta palabra viejo. 옛날에 나 옛 사람 묻는 것입니다. No está hablando de el tiempo pasado, sino que nosotros ahora, ¿qué es? Ahora nosotros tenemos que vivir en Cristo. ¿Quién es el que está viviendo dentro de nosotros? Si vemos en Gálatas 2:20, Cristo es el que vive en nosotros. Si leemos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. 이게 다시 한번 O sea, Dios 살고 nos da fuerza a nosotros y la verdad, Él no es el hecho de que nos haya dado una nueva, nos reviva nuevamente al viejo ser, sino que nosotros hemos sido abandonados completamente el viejo ser y ahora nosotros hemos sido nueva criatura. Y la verdad es que el Señor nos ha dado a nosotros, la verdad,
esa nueva vida y es algo que nosotros tenemos que seguir adelante. Pero la verdad, incluso las personas siguen junto con esto, con el viejo ser, y siguen sostenidos a eso. Pero queridos hermanos, nosotros hemos crucificado nuestro viejo ser en la cruz. Y la verdad es que nosotros, al crucificar esto, la verdad es que nosotros no hemos recibido ninguna dolor, sino que el Cristo es el único que ha sufrido este dolor. Pero la verdad es que nosotros ya hemos dejado todo esto en nuestro viejo ser en el pasado. Pero si esto no hubiera ocurrido, entonces nosotros no hubiéramos recibido la salvación. Por eso, aquel que no muere en Cristo, la verdad, esta persona es una persona mentirosa. Aunque diga que ha recibido la salvación, si no ha abandonado su viejo ser, no ha recibido la salvación. Tiene que ser persona que viva en esa nueva vida que viene de Dios. Y espero que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes que son nuevas criaturas. Aleluya. Sin embargo, hay un problema. Hay un problema que no es fácil, pero es algo que nosotros tenemos que sobrepasar. Es que como vimos en Romanos 6:6, que dice que para que el cuerpo del pecado sea destruido, cuando habla sobre esto, ¿qué es lo que significa? Si vemos en su texto original, podemos usar esa palabra de que el pecado no significa que ha sido que desapareció por completamente, sino que está hablando de algo que no sirve, o sea, que no puede funcionar. Esto es lo que está tratando de decir, que ya no tiene ningún efecto para poder, moverse. O sea, no tiene ninguna, forma para poder, moverse nuevamente. Esto es lo que eso significa esto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esto? Es que ese pecado no desapareció por lo completo. Incluso la persona que tiene una vida de fe ya alta, como nosotros no podemos decir de que ellos son completados, sino que ellos también incluso tienen ese pecado dentro de ellos. Y también el diablo constantemente molestará y hasta puede hacer que esa persona que había sido completamente ya sanado, ya ha sido ya santificado, pueda volver al pecado. Es porque nosotros, la verdad, estamos tomando esto muy fácilmente. Y la verdad, estamos tomando el hecho del pecado como si fuera algo que nosotros podemos hacer, tratando de, diciendo que nosotros podemos pecar porque somos ya, justificados o libres. O también, como nosotros podemos ver, como Pablo cuando habla sobre la carne o el cuerpo, la verdad, constantemente podemos decir que el pecado ha venido nuevamente. Cuando hable sobre la carne y el cuerpo, la verdad está hablando sobre esa debilidad de la carne. Pero entonces, todas esas cosas que vienen de la carne es algo que no desaparece. Pero entonces, esas últimas cosas que están, han sido ya todavía del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? No es el hecho de que nosotros, la verdad, tenemos que llevarnos con ese pecado, o tampoco tenemos que dejarnos llevar por ese pecado en el cual nosotros caigamos por un instante, sino que nosotros tenemos que cortar con ese pecado. Y esta carne, la verdad, tiene que ser disciplinada para seguir, para poder continuar con esto, para poder limitar al pecado. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, no vamos a poder sobrepasar esto. Y esto es algo que tenemos que hacer hasta que nosotros derramemos la sangre. Pero obviamente, nosotros, aunque venga esas dificultades dentro de nosotros, también en la iglesia vienen las dificultades. Tenemos que parar con esto, con nuestra sangre. Pero también cada día de nuestra vida de fe tenemos que sobrepasar esto, no ser perezosos y dejarnos a un lado, sino que nosotros tenemos que
derramar nuestra sangre, esforzarnos hasta derramar nuestra sangre para poder pelear con este pecado, 끊어버려야 돼요. para poder cortar con esto. 그래서 우리가 하늘의 영적 육신을 갖고 오를 때까지 이거 계속 우리가 괴롭힘을 당할 수 있습니다. Pero entonces nosotros toda nuestra vida tendremos esta diferente nos molestará el pecado a nosotros. Y entonces también Pablo también dijo, ay, ¿por qué no entiendo por qué yo estoy haciendo lo que no quiero hacer? Ay, alguien ayúdeme por favor con esta carne. Si vemos en Romanos capítulo 7, versículo 15, 22, 23 y 24, si vemos en lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo la ley de mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente y se lleva cautivo del pecado de este miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, entonces, en esta carne constantemente podremos ver estas diferentes debilidades dentro de nuestra carne. Pero nosotros tenemos que cortar con hasta derramar nuestra sangre. Pero si no, nosotros no cortamos con esto, 피조물이 entonces, esta nueva criatura 고스란히 망할 수도 있습니다. será, 소리할 수 없는 poco a poco será destruida. Pero la verdad es que nosotros sabemos ese valor en el cual nosotros tenemos que luchar contra esto. 그 연약한 남 Les bendigo en el nombre de Jesús que todos juntos podamos triunfar en esto. Pero entonces hay una forma en la cual nosotros podemos sobrepasar esto. ¿Qué es? Es que nosotros tenemos que entregarnos a nosotros, a la justicia. Es que nosotros tenemos que entregarnos a nosotros mismos, a servir a la justicia. O sea, nuestro corazón tiene que estar dentro de la justicia. Dios tiene que aceptarnos a nosotros. Y la verdad es que dentro de nosotros, la verdad, Dios nos da ese poder para que nosotros podamos sobrepasar esto. Y así es como nosotros tenemos que concentrarnos en esto. Tenemos que ser siervos de la justicia. 그래서 전에는 불법에 들여서 지체를 불법에 Y entonces nosotros, aunque en el pasado estábamos dentro de la iniquidad, pero ahora, como vemos en Romanos 6:19, ahora tenemos que ser presentados vuestros miembros para servir a la justicia. Y espero que todos juntos lo podamos hacer de esta forma. 들지 말고 죄의 종노릇 하지 않도록 Y ahora nosotros nosotros no debemos seguir los pensamientos del antiguo ser, sino que nosotros tenemos que cortar por completo 하나님이 con este pecado, como nos dice en Romanos 6:6. Tenemos que cortar con el cuerpo del pecado para que sea destruido y así nuestra vida, nuestro espíritu pueda seguir adelante. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Para que el espíritu de ustedes, para que el espíritu que esté al lado mío, de que toda nuestra iglesia no sea molestada por el diablo, que nuestra iglesia no tambalee y no sea engañado. 깨졌어요. Esto es algo que ya ha sido roto. Esto es algo que los demonios, la verdad, lo único que ellos están haciendo, están engañando, están mintiendo. Ellos ya no tienen ningún poder. Y la verdad es que ustedes y yo, la verdad, somos personas que hemos ya declarados justos. Y la verdad, nosotros somos personas que estamos dentro de Él y hemos tenido ese llamado. Y la verdad, Dios desea que nosotros vivamos bien. Y la verdad, Dios desea que nosotros tengamos esa victoria. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Tenemos que pelear y tenemos que pelear hasta derramar la sangre. Y esto es algo que Jesús ha hecho. Esto es algo que tenemos que hacer. 하나님 준비하시고 앞에서 기다리시는 Para que así nosotros podamos seguir en ese camino, en ese futuro que Dios desea, que Él desea. Y la verdad, no menospreciemos eso, sino que nosotros peleemos con el pecado, con nuestro antiguo ser, con nuestro viejo ser, al servir a Dios, a sacrificarnos a Dios, a obedecer a Dios. Pero si no hacemos esto, si no nos disciplinamos en esto, la verdad, no podrá llegar a hacer esto. Sino que nosotros, la verdad, tenemos que ser renovados por Dios, tenemos que estar dentro de Él y tenemos que tener esa identidad y esa naturaleza de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús para que nosotros podamos triunfar dentro de Él, para que sobrepasemos todo pecado y así nosotros podamos triunfar dentro de Él.
Aleluya. Y espero que así sea. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. En este momento, al orar, oremos para que nosotros podamos triunfar dentro de Él. Para que así nosotros, la verdad, podamos ser renovados y así nosotros podamos tener esa nueva obra delante del Señor, para que el Señor obre dentro de nosotros y para que así nosotros podamos glorificar solamente a Dios, para que Dios ayude a nuestra iglesia y oremos por nosotros y por nuestra familia. Vamos a orar.